Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartirles una historia especial, mi historia como contacuentos. Es sobre la vida de una ingeniera con una doble vida, una agente secreta. Acompáñame, levántate conmigo bien tempranito para perseguir mi pasión y quédate hasta el final porque te aseguro que el sabor del chocolate abuelita de esta historia te recordará que no todo en la vida es sobre números. ¿Comenzamos? Era mediodía y el sol se colaba por la ventana de la cocina, pintando de un dorado resplandeciente las cajas de cereal y las latas de atún que se amontonaban en la mesa de la cocina. Para Grace, el sábado por la mañana no era un día de descanso, era el día de hacer la despensa y su vanidad secreta. Mientras acomodaba los garbanzos y los frijoles en sus estantes, su otro yo, el digital, el artístico, se asomaba por la pantalla de su celular. Grace no era una mujer de fantasías grandilocuentes. Su vida se movía entre la lógica de los números y la precisión de la ingeniería. Pero por las mañanas, bien tempranito, esa misma mente que planeaba auditorías e inspecciones se dedicaba a fabricar historias de a de veras, de esas que te hacían sentir una punzada en el corazón, un cosquilleo en el estómago o te invitaban a voltear por encima del hombro, solo por si acaso, para ver que estabas solo. Historias nacidas de una conversación a medias en un café, de la anécdota de tu abuela, del aroma de un guiso que te transportaba a tu infancia. Grace era una contacuentos aficionada, aunque en su mundo real fuese ingeniera. Claro, la vena artística le venía de familia. Su tatarabuelo y su bisabuela, a la que de hecho le dedicó un cuento en su canal, fueron reconocidos escritores. Su abuelo, aunque nunca publicó sus escritos, fue un ávido lector y un gran editor de la palabra. La hora más divertida para crear era muy tempranito, a las 4 de la mañana, cuando el mundo dormía y solo ella y el silencio se hacían compañía. Con una taza de café humeante y el sonido de sus propios dedos tecleando, las historias le brotaban como un manantial. Al principio, su canal fue un secreto bien guardado, un escondite de sus fantasías artísticas. Con el tiempo, como la verdad que quema la piel, se lo confesó a sus hermanas y a sus sobrinas, quienes la miraron como si de repente les dijera que era acróbata de circo. Después, por consejo de su hermanita, se atrevió a contárselo a su numerosa familia paterna y a algunas de sus amigas más cercanas. No lo gritaba a voces, no. Su yo ingenieril se moría de la vergüenza, porque una cosa es ser una profesional de lo tuyo y otra muy diferente es ser un artista sin éxito. Sus narraciones abarcaban un universo peculiar. Le gustaban los cuentos culinarios que te hacían saborear las palabras, los de misterio que te mantenían al borde del asiento, los cuentos futurísticos donde la ciencia ficción hacía soñar a Grace con el futuro y también la reflexión sobre la vida misma. Pero su nicho más excéntrico eran las historias sobre finanzas combinadas con las artes culinarias. ¿Por qué? ¿Quién dijo que un presupuesto no podía tener el sabor de unos buenos chiles en nogada? Además, se aventuraba a hacer revisiones de películas culinarias, desgranando cada detalle que a ella le parecía especial, como quien desmenuza una receta compleja. Crear historias no era el problema. Los temas le brotaban como flores silvestres en la banqueta, inesperados pero llenos de vida. El verdadero calvario comenzaba con el micrófono. Grabar los audios era una tortura. A pesar de que su voz era la suya, le sonaba ajena, torpe. Era como intentar atrapar una mariposa con una red de alambre de púas. Cada intento dejaba un rastro de errores, tartamudeos y repeticiones. La magia del cuento se diluía en el aire de las tomas fallidas.
Corte, 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 decía para marcar los errores. Al final, un audio de 20 minutos lleno de errores terminaba siendo uno de 10. Era una batalla silenciosa contra su propia respiración y los ruidos del tren que pasaba bien tempranito por su casa y que siempre elegía el peor momento para hacerse notar. En sus inicios se aventuró a grabar algunos videos donde ella aparecía. 3 intentos que terminaron en su playlist privado. No se gustaba en la imagen, la idea de leer un guión, mantener contacto visual con la cámara y al mismo tiempo tratar de lucir bella y presentable, era una misión imposible. Era como intentar hacer malabares con manzanas, naranjas y un martillo. Simplemente no funcionaba. Desde entonces, su presencia física se limitaba a 0. Sin embargo, una vez que el audio estaba listo, el sol volvía a brillar en su universo creativo. Grace se transformaba en una artista visual. Elegía la música con el cuidado de un sumiller, buscando la melodía exacta que se fundiría con la historia, las imágenes, las transiciones, el ritmo visual. En eso era casi una maestra, o al menos eso pensaba ella a los 7 meses de estarlo haciendo. Disfrutaba tejiendo un tapiz digital que complementara cada palabra, cada suspiro del cuento. Sus favoritos eran los cuentos culinarios. Amaba la idea de que una historia pudiera saber a chocolate abuelita o a conchas rellenas de nata. Su canal de YouTube se llamó en sus inicios Grace in YouTube. Era un hombre directo, quizás demasiado ingenuo. Pero después de 5 meses de frustración y falta de resultados, lo cambió a Los Cuentos de Grace, más descriptivo, más directo. Pensó que así la gente sabría a qué se dedicaba, que la profesión de cuentacuentos profesional existía, pero no fue así. El problema era que el canal no despegaba. Los números eran un espejo cruel. 7 meses de trabajo, de desvelos, de batallas con el micrófono y solo tenía 14 horas de tiempo visto. 14. Un abismo sabiendo que necesitaba llegar a 3,000 para que YouTube monetizara su canal. Era una cifra que parecía más inalcanzable que la luna misma. Y el monstruo del algoritmo, que no le daba ni un respiro, se reía de ella. Pero su tía y su hermana le enviaban mensajitos alentadores en el YouTube y al leerlos, Grace se sentía como si fuese MrBeast, como si tuviese millones de seguidores. Y así llegaba la rutina del sábado. Mientras ponía las bolsas de arroz en la alacena, abría YouTube en una ventana de incógnito. Daba clic en sus propios videos, los veía enteros, uno tras otro, para agregar unas cuantas vistas más, como quien riega una planta que se niega a florecer. Era un engaño a sí misma, un pequeño acto de rebeldía contra la indiferencia del algoritmo. 1 hora más es lo justo, murmuraba, sintiendo la misma emoción de un niño que se come un dulce a escondidas. Grace sabía que trabajando como ingeniera su vida era segura, que le daba techo y comida, pero soñaba con ser una cuentacuentos profesional. No quería fama ni riquezas, solo quería que la gente la escuchara. Deseaba que sus historias, esas que le brotaban del corazón, encontraran un hogar en el oído de alguien más. Grace se preguntaba, ¿qué demonios era una contacuentos profesional? En YouTube veía de todo. Canales que te desmenuzaban leyendas de miedo, mitos de dioses antiguos, casos de gente real, libros completitos o resúmenes de libros, todos con muchas más vistas que el suyo, pero nada de lo que Grace hacía. A ver, un escritor no es lo mismo. El escritor escribe, y Grace, ella medio escribe, y medio cuenta, y medio ensambla videos. A Grace le entró la curiosidad
Y la verdad le dio por buscarlo en Google. Y sí, la Real Academia tiene su definición, pero a ella le sonó un poco a chiste. Persona que se dedica a contar cuentos en público. O sea, como si ella se parara en medio de la plaza y empezara a decir, «¿Érase una vez?» No, lo mío era otra cosa, decía Grace. Lo que ella hacía sin darse cuenta era un trabajo de verdad, de los que no te enseñan en la escuela, sino que naces con ellos. Era ser una artista de la palabra, una creadora e intérprete de historias, de las artes visuales y las artes auditivas. Usaba su voz como si fuese un pincel, pintando con tonos, ritmos y pausas, o al menos hacía su mejor intento. No solo hablaba, sentía cada palabra y la pasaba por el tamiz de sus propias emociones. Se apropiaba de los cuentos que le salían, los adaptaba y les ponía su sello personal, ese toque de historia real que los hacía genuinos. Y aunque la cámara le daba pavor, sus manos, sus ojos, su cuerpo entero se hacían presentes en las imágenes y en la música que elegía. Así creaba ese puente secreto, esa conexión que te hace sentir que la historia te la están contando solo a ti. Ella no vendía un producto, ofrecía una experiencia. Su trabajo, al final, era hacer que un cuento no fuera solo palabras, sino un recuerdo que te supiera algo. Y así, Grace terminó de acomodar la última lata de chiles de vinagre. Se sentó en el suelo, con el celular en la mano, y vio su último video, La casa azul de mi abuelita. Una historia culinaria, melancólica y tierna. Mientras escuchaba su propia voz narrando, por un momento olvidó las pocas horas de vista, la falta de suscriptores, la frustración. Por un momento solo fue ella, la ingeniera que soñaba con contar cuentos, y la historia que le recordaba la dulzura de la vida. Y en ese instante supo que, monetizando o no, ese era su verdadero trabajo, porque el sabor del chocolate abuelita espumoso de la historia era exactamente el que ella recordaba. Y así, con cada historia sigo construyendo mi sueño de ser una cuentacuentos profesional, sin importar los números. Lo importante no es la cantidad de vistas, sino la pasión que le pones a lo que amas. Si te sentiste identificado con esta historia, déjame un comentario abajo. Cuéntame cuál es tu pasión secreta y suscríbete para ver y oír más historias. Hasta luego.